fecundarse con organismos no emparentados consanguíneos, ¿no? ¿Sí? Sí. Ok. Y de acuerdo a la proporción de organismos en la población que llevan a cabo una fertilización cruzada o una fecundación cruzada, entonces la endogamia va siendo menor. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Todos estamos? Sí. Bien. Entonces vamos a ver el día de hoy la siguiente parte, ¿sale? Ahí ven la presentación. Ok. Entonces, lo que vimos la vez pasada fue la definición, lo que pasaba cuando había autofertilización, vimos lo que es el idéntico por descendencia, el índice de F o el coeficiente de F y el modelo general, ¿no? En donde se disminuye a la mitad y cuando lo vamos diluyendo, entonces podemos contar la proporción de individuos que llevan a cabo la fecundación cruzada y llegamos a la autofertilización parcial, ¿sale? Ahora vamos a ver entonces otra parte importante de la polinización, perdón, de la endogamia, ¿sale? ¿Cómo podemos determinar la proporción de individuos que están llevando a cabo autofertilización, grado máximo de endogamia, y aquellos que están llevando a cabo la fertilización cruzada en poblaciones naturales? Si nosotros lo hacemos bajo condiciones controladas, pues ya sabemos exactamente quién es quién, ¿no? Si nosotros hacemos experimentos en invernaderos, que es lo que comúnmente se utiliza, por ejemplo, para determinar cómo se podría dispersar un organismo genéticamente modificado, se lleva a cabo el experimento en invernaderos cuando se trata de plantas, ¿no? Y en laboratorios cuando se trata de animales. Es importante saber que este tipo de formas, conocer más o menos y entender más o menos de qué se trata, porque imagínense si nosotros sembráramos o cultiváramos los organismos transgénicos, ¿no? En medios naturales o así abiertos, ¿no? Que tuviéramos un cultivo de alguna de las plantas modificadas en un cultivo natural en tierra, ¿no? Podríamos causar contaminación de especies, sobre todo de especies nativas, ¿sale? O de variedades nativas, que es lo que normalmente se argumenta, ¿no? Entonces, los laboratorios y los invernaderos en donde se lleva a cabo este tipo de experimentos tienen que cumplir con muchos grados de verificación, ¿no? De estrellitas para que se les permita realizar ese tipo de estudios. Es más o menos similar lo que se hace en una población controlada, en un experimento controlado y lo que hacemos en la naturaleza, ¿sale? Normalmente la observación directa es lo que no ha dejado de tener vigencia, aunque es muy cansado, ¿no? Imagínense ustedes, si se trata de una planta, estar sentado frente a la planta esperando a que lleguen todos y cada uno de los polinizadores. Pero además no solo queda ahí, sino que tú tienes que sacar un estimado, obtener un estimado de los polinizadores que cuánta carga llevan cada uno, ¿sale? Porque no va a ser lo mismo que una abeja tome una carga polínica, ¿no? A que un mamífero como un murciélago tome una carga polínica. Es muy grande la diferencia entre uno y otro. Tampoco es igual toma una cierta carga polínica y la lleva hacia kilómetros lejanos a la planta donde lo tomó, ¿no? Es decir, la transferencia de polen va a ser mayor,
¿no? O va a ser al menos más distante, ¿sale? Entonces, esa sería una de las formas en la que se puede observar, ¿no? Podemos nosotros detectar quién está trayendo el polen, de qué planta lo están trayendo y a qué planta lo están llevando, ¿sale? Pero es muy complicado. Se ha logrado hacer en unos cuantos individuos y ya con eso hacemos extrapolaciones, pero realmente es muy complicado que nosotros podamos determinar exactamente quién con quién se está fertilizando y quién lleva las mayores cargas polínicas y hasta dónde las llevan, ¿sale? La otra es otro de las formas que también siguen muy vigentes, que no, parece que no tenemos otra prueba más, con mayor soporte, ¿no? Que los experimentos de polinización controlada, que es exactamente lo mismo que hizo Mendel cuando hizo sus experimentos de cruzas con los chicharitos, ¿sale? Normalmente lo que hacemos es tener unas flores, varias flores control, ¿no? Que puedes dejar expuestas y que lleven a cabo su ciclo normal, ¿sale? Aparte de esas, tapas otras flores, ¿no? En donde no permites que nadie llegue. Tú estás asumiendo que esa flor en la que no está llegando absolutamente nadie se puede autofertilizar, ¿sí? Y habrá otras flores que tú con tus manos vas a polinizar solito, ¿sale? Y entonces tú puedes comparar la viabilidad, la producción de semillas, la producción de frutos, cuántas semillas son viables de las que se produjeron. Todavía incluso al sembrar las que son viables, ver cuántas de estas se establecen, ¿sale? Y entonces podrás tener los resultados de qué le conviene más a la planta, la autofertilización o la fertilización cruzada. Es muy laborioso, sí, pero es infalible, ¿no? Hasta el momento es lo que más nos ha funcionado, ¿no? Otras técnicas son el polen fluorescente, ¿no? Polvitos que brillan con luz ultravioleta, los echas en la flor o los echas al polinizador, pero imagínense ir buscando flor por flor a ver dónde brilla el polvito, ¿no? La observación de los polinizadores, ¿no? Siguiendo a cada uno de los polinizadores, a ver hasta dónde lo puedes localizar. Ya hay muchas tecnologías nuevas, pero aún así es muy complicado. La otra es conociendo el pedigrí. Si tú sabes exactamente de dónde proviene tu planta, entonces puedes formar un pedigrí. Lo mismo para animales. Todo esto aplica para animales, excepto que no va a ser polinización, ¿no? Con los animales. Pero sí puedes tener cruzas controladas, ¿sale? Y ver también viabilidad de gametas y viabilidad de organismos de la progenie, ¿de acuerdo? Igual, con los animales, lo que sí más funciona es el pedigrí. Cuando nosotros tenemos animales, por ejemplo, en peligro de extinción, es más fácil porque sabemos que son unos pocos, contarlos y saber quién se cruzó con quién. Ahorita vamos a ver un poquito también de esto, ¿sale? Y la otra es lo que hacemos normalmente, ¿no? Obtener las frecuencias esperadas al equilibrio, ¿no? Y compararlas en cómo se están desviando las frecuencias en donde está ocurriendo la endogamia respecto de las esperadas al equilibrio. ¿Vale? ¿Hasta aquí tienen duda? Todo bien. Bien. ¿Cuántos estimados de autofecundación tenemos? Ya vimos uno, ¿sale? Ya hicimos nosotros uno en el que asumimos, en el problema anterior que se quedó de tarea, asumimos que había una cantidad de organismos que llevaban a cabo la autofertilización, unos tomatitos que llevan a cabo la autofertilización, pero también había, dependiendo de cuántos polinizadores eran viables en nuestro cultivo, aumentaba esta tasa de polinización cruzada, ¿no? De fertilización cruzada. Y entonces aumentábamos y disminuíamos y veíamos cómo iban cambiando estas proporciones. Pero para eso también tenemos otro tipo de estimados. Uno de estos es la S de Selfing. Si se fijan, ¿no? Independientemente ya del álgebra que les muestro aquí, si observamos la fórmula amarilla, que es la que realmente nos va a servir, otra vez nos estamos basando en heterocigosis esperada y heterocigosis observada, ¿sale?
Y estamos viendo que es una relación más o menos sencilla, ¿vale? ¿Hasta aquí tienen duda? No, está realmente fácil, ¿no? Selfing, autofertilización es igual a 2 por heterocigosis esperada menos heterocigosis observada. Todo esto sobre 2 veces la heterocigosis esperada menos la heterocigosis observada. ¿Sale? ¿Esto lo podremos aplicar? Yo creo que sí. A ver, vamos a intentarlo. Hagámoslo para esta población, ¿sale? Aquí estamos viendo otra vez un ejemplo real de unos caracolitos, ¿sale? Como los primeros que vimos en las primeras clases de variación, en donde sabemos que estos caracolitos, al igual que los caracoles panteoneros que se sirven en las cantinas, estos son hermafroditas, ¿sale? Entonces también tienen la capacidad de llevar a cabo un grado de endogamia muy grande, puede ser incluso máximo si tomamos en cuenta que sean hermanos, o pueden autofertilizarse en algún momento, ¿no? De estrés, cuando no encuentran, ¿sale? Y entonces aquí obtuvimos las diferentes heterocigosis, las observadas y las esperadas al equilibrio, y a partir de estas podemos obtener el selfing. Vamos a hacerlo para la primera y segunda población, ¿sale? ¿Quieren que les regrese la fórmula? Sí, por favor. Ok, entonces tomen estos datos. Para la primera población, Boyce 1, 0.08 heterocigosis observada y 0.24 heterocigosis esperada. Y para la población Tera R, 0.01 heterocigosis observada y 0.4 heterocigosis esperada. ¿Sale? Ay, ya les están dando la respuesta. Ahí está. Apliquen la fórmula que está en amarillo. En la de Boyce 1 me dio 0.8. En la de no te dio, ¿cuánto? Perdón. 0.8. Sí, a mí también. 0.8, ok.
A mí en la segunda me dio 0.9873. Ok, los demás. Igual, 0.8 y 0.98. Ok. Ya todos estamos en lo mismo. En la primera 3.5. No, yo creo que hay algo mal. En la segunda tal vez sí. En la segunda me dio 0.98. Ok. A ver, vamos a ver. ¿Así? 0.8 y 0.98, ¿no? Sí, Exactamente. Entonces quiere decir que funciona, ¿no? Si lo aplicáramos para cada uno de las poblaciones y para cada uno de los marcadores que utilizaron en este trabajo, entonces llegaríamos exactamente a los mismos resultados. Esto quiere decir que esta medida o este coeficiente también es útil y es actual, ¿sale? Estos que estamos viendo aquí son microsatélites, pero igual, ya para los SNPs se puede utilizar porque con los SNPs también podemos obtener una heterocigosis observada y una heterocigosis esperada, solo que la cantidad pues, va a ser mucho mayor, ¿no? Ok, pero entonces, ¿para qué nos sirve esto del self? Esta es tu proporción de individuos que se están autofertilizando, ¿sale? ¿Sí? Ok, sí, muchas Es gracias. una de las formas que en genética de poblaciones tenemos sin recurrir a todos los demás métodos de observación directa y experimentos controlados. Únicamente a partir de tus heterocigosis, la observada y la esperada al equilibrio, vas a obtener una proporción de individuos que se están autofertilizando. ¿Esto es mucho o es poco? Es mucho, ¿no? Es casi cercano al 1. Exactamente. Todo lo que esté cercano al 1 o 1 es mucho. Quiere decir que la población que estamos analizando está recurriendo más a la endogamia que a otra estrategia reproductiva. ¿Sale? Lo podemos ver también cuando comparamos la heterocigosis observada con la esperada, ¿no? O sea, está muy, muy por debajo de lo esperado, ¿no? Pero digo, para una forma más formal, pues con el selfie, ¿de acuerdo? Y al final, de acuerdo con todos los marcadores que tú analices, puedes obtener un selfie promedio, ¿sale? Esto es muy sencillo, esto nada más es el promedio de todos los selfie de tus poblaciones, es decir, 0.80, 0.92 y 0.91 entre 3. Bueno, lo sumas y lo divides entre 3, ¿no? Y ya obtienes tu promedio, 0.88, 0.96, ¿no? Si se fijan, la selfie promedio también ya nos está hablando de una cantidad muy alta de autofertilización en esta población, bueno, en estas poblaciones, es decir, en la especie. ¿Sí queda claro? Sí, Con animales no vamos a tener la misma posibilidad, no con todos al menos, solo con algunas especies, de llevar a cabo todas las polinizaciones, sí, como no, todas las cruzas controladas, ¿no? Pero tenemos la posibilidad de a partir de unos microsatélites o ahora de los SNPs, obtener un selfie, una tasa de autocruzas. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? Sí, no. sí. sí queda claro. Ok. Bien. Eh, las proporciones de autofertilización y de fertilización cruzada
o de fecundación cruzada y autofecundación para animales pueden variar de acuerdo a las condiciones geográficas condiciones que los pueden estresar y que lleven a cabo esta estrategia, ¿no? Por ejemplo, aquí están comparando dos poblaciones de la misma especie, ¿no? De hawaianas, de esta florecita amarilla, ¿sale? Por alguna razón, en Akumoa, la tasa de cruzas, ¿no? De cruzas entre individuos que no están emparentados es mayor a la que ocurre en Pucoque, ¿sale? En donde tenemos mayor autofertilización, ¿sale? Y eso, digo, a razón de lo que diga el experto en esta planta y en las condiciones que está enfrentando, pues tiene algo que ver con alguna situación biológica, ¿no? Aquí lo más importante para nosotros sería entender si les conviene más en algunas condiciones llevar a cabo la autofertilización o llevar a cabo la fertilización cruzada. Creo que ya les he platicado también acerca de los organismos de los agaves, ¿no? Cuando no pueden encontrar polinizadores, se estresan y empiezan a clonarse, ¿sale? O a producir estolones, que es lo mismo que la clonación, estolones por abajo de la tierra, la raíz empieza a diferenciar y empiezan a sacar, empieza a crecer, ¿sale? Y a cierta distancia del agave surge otro cuerpo fructífero, pero en realidad es el mismo, tienen comunicación, de hecho no se rompe la comunicación, es el mismo individuo genéticamente hablando, ¿sale? Y entonces eso puede ocurrir en varias plantas y también puede ocurrir en animales, ¿no? Ya lo vimos en el caso, por ejemplo, ahorita de los caracoles. Bien, si tuviéramos en nuestro poder toda la información familiar de los organismos, que en el caso de algunas especies de animales sí se puede lograr, entonces utilizaríamos este método, ¿sale? Este es un método que también nos sirve para estimar la F. Lo que queremos saber es que un individuo, en el caso de la ilustración que estamos viendo, el individuo Z, ¿qué probabilidad tiene de ser un organismo idéntico por descendencia para su locus C y para su locus A? ¿Sale? Nosotros sabemos que puede ser idéntico por descendencia para los dos locus, ¿no? Porque depende del grado de endogamia en el que se esté llevando a cabo aquí, ¿sale? Para que eso fuera posible, ambos alelos deberían llegar por ambos linajes, ¿sale? El ancestro paterno y el ancestro materno. ¿Cómo funciona esta forma o este método del pedigrí? Algunos le llaman método de la cadena también. Lo que tenemos que hacer es determinar primero el ancestro común o el ancestro endogámico, ¿sale? Estamos aquí suponiendo que tenemos el pedigrí más o menos bien resuelto, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a determinar cuáles son los eslabones que componen la cadenita que llega hasta el individuo que yo estoy analizando, del cual yo quiero obtener su F, ¿sale? Cada una de estas uniones vale un medio. ¿Por qué vale un medio? A ver, chicas y chicos. Porque se segrega, al momento de segregarse, se va un alelo a un gameto y uno al otro, ¿no? Porque tenemos una herencia biparental, solamente vamos a tener la mitad de la carga por parte del padre y la mitad por parte de la madre, ¿sale? Bien, ya que determinamos cuántos son, lo tenemos que hacer para ambos lados. ¿Por qué se fue de regreso? ¿Sale? Tenemos una vía que es 1,
un eslabón, 2 eslabones, ¿sale? Es 1, 2, 3 eventos para que lleguemos al Z, al individuo que nos interesa, ¿sale? Si multiplicamos las probabilidades, ¿no? Vamos a tener que es un medio al cubo, y esto nos da un octavo. Pero esto lo tenemos que hacer, para este caso, por ambos linajes. Bueno, para todos los casos, por ambos linajes, ¿sale? Y entonces, como aquí proviene del mismo ancestro y tiene el mismo número de pasos en ambos lados, se repite 1, 2 y 3 veces un medio, ¿sale? Un medio al cubo. Y volvemos a tener un octavo, ¿sale? Como son dos líneas diferentes, las tenemos que multiplicar. Y entonces obtenemos un 64avo. Esta sería la probabilidad de que el individuo Z sea idéntico por descendencia para uno de estos dos alelos. Pero yo quiero saberlo para los dos. Supongamos que aquí lo sabemos para A, ¿sale? Es homózigo con una probabilidad de ser idéntico por descendencia de 1 sobre 64, ¿no? En este alelo. Pero yo quiero saberlo también para C. Pues entonces tengo que repetir exactamente el mismo método. Y vuelvo a contar. En este caso en particular es exactamente lo mismo. Entonces me queda otra vez un 64avo. Como son alelos independientes, entonces tengo que sumar sus probabilidades, ¿sale? Y de ser 1 sobre 64, ahora aumenta a un 32avo. ¿Se acuerdan cuando dijimos que la endogamia afecta a todo el genoma? Entonces quiere decir que entre más marcadores busque yo, la probabilidad de que el individuo Z sea idéntico por descendencia va a ir en aumento. ¿Sale? ¿Sí quedó claro? Chicas, chicos, Sí, ¿seguros todos? ¿Seguras? Solo podría repetir lo que dijo el último. Que la endogamia afecta a todo el genoma. Entonces, tú revisas todo el genoma, pues la probabilidad va a aumentar. En este caso solamente estamos viendo dos alelos distintos, dos loci. ¿Sale? Vale, gracias. Bien. Hay un apéndice, por decirlo así, o un asterisco, que dice que el ancestro ya es endógamo, es decir, si el individuo sea, que estamos viendo hasta arriba, ya sabemos que es endógamo, entonces tendríamos que multiplicarle a la probabilidad final un coeficiente de endogamia del ancestro, ¿no? En caso de que lo conociéramos. Normalmente cuando ya tenemos un pedigrí, pues consideramos desde el ancestro más ancestro hasta el final. Más arriba pues ya no sabemos, por eso no lo ponemos ahí, ¿no? Pero hay autores que además consideran que entonces como no conoces el F del ancestro, puedes asumir que también es un medio, ¿sale? ¿Por qué? Por lo mismo, porque ya sabes que antes de él había una probabilidad de que fuera endógamo, ¿no? Y esa probabilidad la asumimos como un medio porque somos organismos diploides. ¿Sí quedó claro? Pero yo normalmente no lo hago y no lo asumo porque no lo sé, ¿no? Eso es como muy aventurado, ¿no? Pero hay autores que sí lo utilizan, ¿sale? Bien, entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber o cuáles son las reglas para aplicar este método que acabamos de platicar? Uno, identificar el ancestro común. Por ejemplo, la primera que vimos pues es muy fácil, ¿no? El ancestro común es el organismo CA. Pero aquí en el B, ¿quién es el ancestro común? Tiene dos. ¿Cuál y cuál?
CA1 y CA2. Tiene dos, CA1 y CA2. ¿Sale? Bien. Una vez que identificamos los ancestros comunes, entonces, o el ancestro común si nada más es uno, tenemos que enumerar todos los bichos iniciando del padre endógamo, ¿sale? O perdón, de uno de los padres del endógamo al otro padre, ¿sale? Vas hacia abajo y vas viendo hacia dónde se cierra la cadenita, ¿sale? Pero una vez que has bajado ya no puedes regresar por el mismo camino, ¿de acuerdo? Cuando cuentas todos esos pasos, entonces puedes utilizar la fórmula general de F, que es un medio a la potencia del número de pasos que viste, ¿sale? Si ya conocías la endogamia o la F del ancestro común, lo que les comentaba, se multiplica, ¿sale? Se multiplica para obtener una F final. Si no, pues no importa, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el caso de que tenemos más de un ancestro común? Aquí tenemos la fórmula y la solución. Entonces voy a obtener el método de la cadena para el ancestro común CA1, para el ancestro común CA2 y las voy a sumar. Así como sumé las probabilidades de cada uno de los alelos, así voy a sumar las probabilidades finales por ambos linajes o por ambos ancestros. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Sí, Sí. Ok. Se pueden formar varias cadenas. Por ejemplo, veamos el B, ¿sale? CA1 va a ser un comienzo. Voy a bajar a V, voy a bajar a X y voy a llegar a Z. Pero también veo que del otro lado, pues le vamos a dar la vuelta, Y, W y U son parte de esta cadena, ¿sale? Aquí estamos viendo un padre endógamo, ¿sale? U se está reproduciendo con CA1. ¿Sí queda claro? Si U se está reproduciendo con CA1, ¿por qué es endógamo? Porque U es descendiente de CA2 y CA2 también se está reproduciendo con V, que ya viene en este otro linaje. ¿Sí? U es descendiente de CA2 y de quién más? Y de CA1. Y de CA1. V es descendiente de quién y de quién. De los mismos, de CA1 y CA2. ¿Sale? Ajá. Entonces ya hay ya hay endogamia aquí. ¿Sale? Ah, ok, vale, sí, ya. Ok. Bien, entonces este se va a quedar para casa. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? sí, profe. Sí, está bien. Con la respuesta, porque si no. Ahora sí. Bien. La clase pasada, ¿se acuerdan que habíamos visto un ejemplo de lobos grises, lobos escandinavos? ¿Sale? Canis lupus. ¿Se acuerdan que les enseñé una gráfica que mostraba la regresión esperada en endogamia y los datos observados, y que más o menos se parecían ambas regresiones? ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan, chicos, chicas? Sí, 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 sí. Ok. Bueno, de ese mismo, aquí tenemos el pedigrí. ¿Sale? Es una población cautiva, ajá, de este lobo.
en el que se estaba tratando de aportar individuos para su restablecimiento en hábitat natural, ¿sale? Fíjense nada más cuántos fundadores hay, ¿sale? Estos de aquí, esta es una pareja fundadora, esta es una pareja fundadora, esta es una pareja fundadora y esta es una pareja fundadora. Tenemos 4 parejas fundadoras. Pero al iniciar el programa, como no se contaba con muchos organismos para que la población creciera, vean nada más la cantidad de eventos endogámicos que se llevaron a cabo. ¿Sabe? En las primeras 3 generaciones de la primera pareja fundadora, se tuvieron que llevar a cabo eventos endogámicos. Y todavía después se llevó otro, ¿vale? Para seguir manteniendo a la población, ¿sí? Cuando vino la segunda pareja fundadora, también se llevó a cabo un evento endogámico y hasta esta segunda generación se mandaron cruzas nuevas, ¿sale? Entonces, si se fijan aquí, el coeficiente de endogamia seguramente es mucho más alto, ¿no? Hasta para la primera pareja fundadora, como hasta la quinta o sexta generación, se metieron otra vez organismos nuevos, ¿sale? Y ya los últimos, podríamos decir que están un poquito más limpios, ¿no? De alelos deleterios. Es lo que esperaríamos en la teoría, ¿no? Que al meter nuevos organismos, podríamos romper el efecto de la endogamia. Pero pues, estamos hablando de una población pequeña en donde se ha llevado a cabo muchos eventos endogámicos. Todo esto al principio, ¿no? Las primeras 5 o 6 generaciones, todos forzosamente llevaron a cabo eventos endogámicos, ¿sale? Hasta las últimas generaciones en donde se adhirieron a estas poblaciones en cautiverio organismos que no tenían relación consanguínea con ellos, ¿no? ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Sí ven todos los eventos endogámicos que hay? Sí. Sí. Vale. Esto es muy común, bueno, era muy común todavía en los 80s y 90s, cuando se llevaban a cabo programas de conservación, no pelaban mucho. Entonces tenían que hablarle a otras personas, otros especialistas, para tratar de purgar a las poblaciones y que no cayeran en desgracia, ¿no? Algo parecido a esto, de hecho muy parecido a esto, ocurrió con el lobo mexicano, de hecho, ¿sale? En donde también se tenían un poco más de parejas fundadoras y no sé si ya les platiqué que de hecho en el zoológico de Aragón también se supone que encontraron unos organismos, bueno, unos individuos de la especie del lobo mexicano, pero que al final de cuentas parece que ya tenían unos alelos ahí de perro, o sea, ya los habían cruzado por ahí alguien, y eso fue lo que ayudó bastante a la conservación del lobo mexicano, porque como que purgó también algunos de los alelos deleterios, ¿sale? Bien, hay otras formas de estimar la endogamia en un individuo, ¿sale? Para muchas cosas en estadística y en genética de poblaciones van a encontrarse con esto, la máxima verosimilitud, ¿sale? Que es un modelo estadístico ya más complejo, en donde se toman todas las verosimilitudes, ¿no? Se multiplican y al final obtienes un grado máximo de probabilidad, que casi siempre viene de hecho en símbolo negativo. Entonces la más cercana a 0 es la máxima verosimilitud que vas a tener. Entonces va a ser tu valor más confiable, ¿sale? En este caso es más o menos parecido. Ya tienes que meter, ya no lo puedes hacer a mano, tan sencillo, pero los programas, pues normalmente lo que utilizan, el algoritmo que utiliza es una probabilidad de datos en función de parámetros del modelo, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros del modelo? Lo que tú conozcas a partir de tus observaciones en la población, ¿sale? Normalmente, el parámetro que yo creo que pesa más
en endogamia y en los modelos que utilices para estimar los coeficientes de endogamia va a ser el tamaño de la población y qué tanto se está desviando de los equilibrios del equilibrio de Hardy-Weinberg, la heterocigosis. ¿Sale? En este caso, yo creo que la heterocigosis es el parámetro más adecuado. ¿Por qué? Porque justamente con la endogamia ya vimos que la heterocigosis decrece. ¿Sale? ¿Sí? Sí. Ok. Y también cuando llevas a cabo este tipo de modelos, que ya son más, les digo, más bioinformáticos, normalmente vas a utilizar más LOSI de los que hemos visto, ¿no? Antes, si nosotros utilizábamos 20 microsatélites, éramos súper aplaudidos en una revista y inmediatamente te publicaban. En la actualidad, pues, te piden 200 o 300 de los SNPs, ¿no? Que son los que tenemos ahora más a la mano. Aquí, este ejemplo también ya se los había mostrado. El dragón de Komodo, creo que es, ¿no? Que tenía la capacidad de la bipartición, ¿no? Y con se puede hacer justamente como lo tenemos en pantalla, es más o menos una forma en la que una función de informática te puede arrojar una verosimilitud para decirte cuál es el valor más cercano a la realidad, ¿no? En cuanto a tu coeficiente de endogamia, ¿sale? Está tomando los parámetros que ya hemos visto para para el equilibrio, bueno, para las proporciones con endogamia y las está multiplicando, ¿sale? Multiplica todas las posibles combinaciones hasta que te arroja la que tiene la máxima verosimilitud o el valor más alto de probabilidad, ¿sale? Sí, sí queda más o menos claro lo que es la máxima verosimilitud. Sí. Tenemos otros tipos de índices que propusieron otros autores, ¿sale? Este es uno de los que también es más socorrido, todavía se utiliza de repente. Es un índice que propuso Wright, se llama coeficiente de parentesco y le puso R, ¿sale? R va a ser la fracción de alelos en los que dos individuos podrían tener identidad por descendencia, ¿no? O sea, que sean idénticos por descendencia. Y la propuso así: R igual a K1 sobre 2 más K2, ¿sale? Estas Ks representan probabilidad. ¿Qué probabilidad? La probabilidad de que en ciertas cruzas se puedan generar dos individuos autósigos, para el caso de K2. Para el caso de K1, la probabilidad de que las cruzas que estamos analizando se pueda generar un individuo autósigo, ¿sale? O sea, es lo único que se diferencia. Y K0, la probabilidad de que las cruzas se generen 0 individuos autósigos. Pero ¿cómo sabemos estas probabilidades? Muy sencillo, con un cuadro de Punnett, ¿sale? Y aquí las tenemos. Si yo tengo, aquí están, a los papás AB por CD, ¿no? Esa es la primera cruza. Y entonces ahora voy a tener en la primera camada a los hermanos. Un cuarto van a ser la combinación AC, otro cuarto va a ser AD, otro cuarto va a ser BC y otro cuarto va a ser BD, ¿sale? Son las posibles combinaciones. A partir de estas, yo puedo hacer entonces un cuadro de Punnett grande en donde vea todas las posibles combinaciones de los diferentes alelos que están aquí en pantalla, ¿sale? A partir de eso puedo obtener entonces las probabilidades de que en las cruzas no haya absolutamente ningún individuo idéntico por descendencia, ¿sale? K0. Entonces K0 sería 0.25. K1 sería 0.5 y K2 0.25. Si quieren las pueden contar y se van a dar cuenta justamente de que estos valores sí corresponden.
¿vale? Y llegó entonces a esto. Como ya sabemos cuáles son las probabilidades para las Ks, ¿no? De K0, K1 y K2, podemos entonces obtener una relación directa. Si estamos hablando de gemelos idénticos, la probabilidad de que tengamos 0 cruzas con individuos idénticos por descendencia es de 0. Es decir, al tratarse de gemelos idénticos, tendremos al menos la probabilidad de que en estas cruzas haya idénticos por descendencia. Es decir, no hay probabilidad de que eso no pase. ¿Sí queda claro? ¿O no? Sí, Ok. Si tenemos estos idénticos, estos gemelos idénticos, tampoco hay probabilidad alguna de que solamente tengamos un individuo idéntico por descendencia. No cabe esa posibilidad porque estamos hablando de gemelos idénticos. ¿Sale? La única probabilidad que cabe es que haya al menos 2 individuos idénticos por descendencia en la progenie. ¿Sale? Aquí están. Entonces, la K2 va a ser de 1. ¿Sale? Y la K1 va a ser de 0. Por tanto, 0 entre 2 es 0 y nos quedamos con la probabilidad de K2 que es igual a 1. Entonces, R va a ser igual a 1. ¿Sale? ¿Sí? ¿Queda claro? ¿O hay Sí. dudas? No, sí, está bien. Ok. Igual que como lo vimos con la endogamia, cómo decrecía si íbamos separando a los organismos por relación de parentesco, entre más lejana sea el parentesco, la endogamia decrece, la heterocigosis decrece más lentamente. Algo parecido vamos a ver aquí. Entre la relación sea más cercana, R va a ser mayor, pero conforme la relación se va alejando, ¿no? Hasta llegar a organismos que no tienen relación alguna, entonces R se va a acercar a 0. ¿Sale? Entonces R nos va a representar algo parecido a la endogamia. ¿Sale? El índice de relación o de parentesco nos va a demostrar o nos va a mostrar que los individuos están más o menos correlacionados consanguíneamente. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro? Todo bien. Ok. El problema para obtener este índice, obviamente, es que conozcamos las relaciones de parentesco entre los individuos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué pasa cuando tenemos endogamia y selección natural? Hasta este momento, hasta aquí, nosotros solamente hemos hablado de la endogamia como eventos en la población, ¿sale? Como probabilidades de obtener organismos que tengan genotipos homózigos, ¿no? Y que estos organismos homózigos sean idénticos por descendencia, ¿sale? Pero una vez que nosotros sumamos a la selección natural bajo una dinámica de endogamia en la población, entonces ya podemos hablar de otra cosa, ¿sale? Por sí mismo, el único efecto que produce la endogamia va a ser modificar las frecuencias genotípicas en la población. Inclusive las frecuencias alélicas ya vimos que se quedan igual, ¿sale? Pero por sí misma, la endogamia no provoca que haya efectos en la sobrevivencia o en la fecundidad de la población o de los organismos, ¿no? Es decir, por sí misma no afecta a la adecuación, ¿sí? Cuando estamos analizando una población, como vimos en el caso de los caracoles, la endogamia no está afectando a la población, al contrario, es una forma en la que la población o se mantiene constante o está en crecimiento, ¿sale? Por sí misma la endogamia entonces no va a ser un sinónimo del efecto negativo.
se convertirá en un problema para alguna especie cuando se empiecen a expresar alelos recesivos o alelos deleterios. ¿Sale? Más bien deleterios o letales. ¿Sale? Si nosotros encontramos una población que se acerca al equilibrio de Hardy-Weinberg, esperamos que los alelos recesivos, aquellos deleterios o letales, se encuentren en bajas proporciones. Pero no nada más porque de entrada siempre haya sido así, es decir, que siempre hayan estado en menor proporción que los alelos dominantes, sino porque ¿quién está actuando ahí? La selección natural. La selección natural, ¿sale? La selección natural va a ser la fuerza que detecte a los alelos deleterios y letales y los va a tronar, ¿sale? La endogamia por sí misma no, pero la endogamia sí va a favorecer que este tipo de genotipos se empiecen a expresar en las poblaciones, particularmente estos, los alelos deleterios. Cuando tenemos alelos letales, normalmente si se expresan, pues se muere el individuo y va y se acabó, ¿sale? Y muchas veces lo que puede pasar es que como están en baja frecuencia y cuando se expresan el organismo se muere, entonces a veces hasta la población se limpia y dejan de estar circulando este tipo de alelos. Pero los alelos deleterios no. Los alelos deleterios disminuyen la adecuación de algunos individuos y entonces eso puede llevar a la población a disminuir su adecuación también, ¿no? Como población. ¿Sale? Entonces a esto la endogamia. Es cuando vamos a poder hablar de un fenómeno de depresión por endogamia, cuando se sume la endogamia y la selección natural, ¿sale? Pero también ocurre con la exogamia, ¿sale? Que hay depresión por exogamia. Cuando metemos organismos, aunque sean de la misma especie, pero de otra población, y esto afecta la adecuación de la población nativa, entonces eso se le va a conocer como depresión por endogamia, ¿sale? Sí ha pasado, sí ha ocurrido con algunos organismos. Del caso ahorita que más me suena es con serpientes en Estados Unidos, de hecho, en donde se veía que cada vez que se introducían, esto de hecho fue al sur, pues, más o menos cercano a la frontera con México, pero no me acuerdo ahorita la localidad exacta. Se metían serpientes de otra localidad y por alguna razón la viabilidad de la progenie disminuía, ¿sale? Pero cada una de las poblaciones de manera separada tenía una adecuación por encima, es decir, las poblaciones se mantenían o crecían, pero cuando las combinaban a estas dos poblaciones, la adecuación disminuía, ¿sale? A eso le vamos a conocer como depresión por exogamia, ¿sale? Aquí tenemos un comparativo, mortalidad por exogamia y mortalidad por endogamia, ¿sale? En las X. Normalmente, nosotros tenemos la idea de que la endogamia es mala porque la mayoría de las veces la mortalidad ocurre más en esos casos, ¿sale? Y muy poquitos cuando es exogámico, como les comentaba hace rato, ¿vale? Aquí estamos viendo puros mamíferos y vemos que en la mayoría de los mamíferos hay depresión, pero por endogamia, ¿sale? Y muy poquita por exogamia. De hecho, es un caso o dos, ¿sale? En el que se acercaría a la depresión por exogamia. Ya habíamos hablado también muchas veces de que esto ni siquiera lo conocemos, ¿no? Esto aplica en las mutaciones, pero también aplica en el caso de la endogamia. Cuando tenemos un número importante de eventos endogámicos en una población, la progenie producto de esos eventos endogámicos aumenta. Lo que no sabemos es
¿cuánto aumenta? Porque cada vez que se presenten dos alelos letales juntos, ni siquiera va a ser viable. ¿Sale? Esto tal vez lo tendríamos que ver a nivel gamético para saber hasta dónde llegan. ¿Sale? Pero lo que sí sabemos es que aquellos organismos que sobreviven a la combinación de alelos deleterios, pues tienen muy poquita heterocigosis, ¿no? Están siempre en bajas proporciones. Aquí esta es una lista que les pongo de síndromes asociados a eventos, a endogamia más bien, son asociados a alelos recesivos y que se pueden expresar con mayor probabilidad cuando se lleva a cabo eventos endogámicos en la población, ¿no? Este solo es una parte, aquí está la otra, ¿no? Todos estos están asociados a eventos endogámicos, ¿vale? Aquí les muestro la comparación entre Europa y Japón, nada más de el caso de los matrimonios entre primeros primos, ¿sale? Es un poquito chistoso porque, por ejemplo, se presenta con mayor grado los albinos cuando se llevan a cabo este tipo de matrimonios en Japón, ¿no? Que en Europa. Esto quiere decir que en Japón es una sociedad un poco más cerrada y que entonces circula con mayor frecuencia en esa población el carácter de albinismo, ¿no? Entonces, cuando se juntan dos personas que están cercanas, emparentadas cercanamente, pues tienen mayor probabilidad de tener un hijo albino, ¿sale? Y lo mismo ocurre con la microcefalia, ¿no? A diferencia de Europa, que tiene también en los matrimonios de primos primeros, tiene una proporción alta de albinismo, pero tiene más, por ejemplo, de ictiosis congénita, ¿sale? O PKU. ¿Sí? Bien. Fisher le entró al problema de la endogamia pensando en que como era más agrónomo, le tiraba más a las plantas, no, tampoco veía como tan mal la endogamia en el sentido de que ayudaba, o él creía que era un fenómeno que había ayudado al desarrollo de los sistemas de reproducción, sobre todo en plantas. ¿Sale? Él dice que cuando hay una ausencia de depresión por endogamia, la autofertilización es más o menos del 50% de plantas, ¿no? Hablando de plantas, ¿sale? Esto quiere decir que la planta tiene la posibilidad, el 50% de posibilidades de transmitir sus gametas, ¿no? A otra planta, pero si de repente ocurre algo, también tiene otros 50 de posibilidades de seguir llevando a cabo la reproducción, independientemente de aquellas gametas que envió hacia otra planta. ¿Sale? Y entonces decía que cuando ocurre una depresión no tan grave, una depresión por endogamia no tan grave, la población puede cortar la transmisión de gametas a individuos que no estén relacionados genéticamente con ellos y llevar a cabo la autofecundación. Y con eso, por lo menos, mantener a la población estable, ¿sale? Pero cuando las poblaciones se encontraban o enfrentaban un fenómeno de depresión por endogamia muy fuerte, ¿no? La selección estaba atacando muy fuerte a esta población, entonces cortaban la autofecundación y comenzaban a desarrollar una reproducción más cruzada con otros organismos que no estuvieran emparentados consanguíneamente o genéticamente, ¿no? Y ofrecían mayores recursos a los polinizadores para llevar a cabo esta polinización cruzada. ¿Sale? Sería como una estrategia o como un juego de estrategias para ir librando la selección natural, ¿no? Tenemos ejemplos de algunos organismos que se encuentran ahorita en depresión por endogamia, ¿no? Como el caso de los hipopótamos. Esto ha ocurrido principalmente porque las poblaciones se han ido reduciendo, ¿sale? Entonces,
a los organismos no les queda otra, o a estos por lo menos que estamos viendo ahorita, no les queda otra más que reproducirse entre parientes, ¿no? Las poblaciones son muy pequeñas, por más que lo eviten, llega un momento en el que llevan a cabo algún evento endogámico, ¿sale? El hipopótamo, los pumas, ¿no? Bueno, aquí viene más o menos explicado a qué está asociada sus genes o sus alelos deleterios. Se ha encontrado una mortalidad del 55% en jóvenes o en hipopótamos jóvenes, quiere decir que no llegan a la edad adulta, y eso pues no mantiene una población estable, ¿no? Se está muriendo poco más de la mitad de los organismos que nacen. En el caso de los pumas, la población se ha mantenido estable en los últimos años, pero no saludable, ¿sale? Normalmente se han encontrado pumas que tienen problemas de esterilidad masculina o problemas cardíacos, ¿no? Esto asociado también a la endogamia. Tenemos otro ejemplo, el del chita. Siempre se los platico porque es el más interesante. Los primeros trabajos que se realizaron habían encontrado nula variación genética, algo muy parecido a lo que revisamos con el agave tequilero. Era algo parecido, y de hecho todos se quedaron atónitos cuando salieron los primeros resultados acerca del chita, porque decían que no era posible que todos los chitas fueran idénticos, ¿no? Estamos hablando de entre 1.500 y 2.000 individuos en todo el mundo, ¿cómo podrían ser iguales, ¿no? Además estamos hablando de organismos diploides, tendría que haber algo de variación. Y varios años duró la discusión hasta que se rehizo un análisis, pero ya con otros marcadores, y sí se encontró variación, aunque es poca, pero se encontró, ¿sale? Estos organismos están reduciendo cada vez más el hábitat y están reduciendo cada vez más las posibilidades de sobrevivencia de estos, ¿sale? Lo mismo que para el elefante marino. En 1890 solo quedaban 20, ahorita ha crecido un poquito más la población, pero obviamente es una población que creció a partir de eventos endogámicos, pues repetidos, ¿no? Lo mismo el borrego cimarrón. En algunas zonas en México, en el norte, el borrego ha sido desplazado y solamente quedan poblaciones, hay unas poblaciones grandes, por ejemplo en Isla Tiburón y algunas en Baja California, pero a raíz también de eventos endogámicos, ¿vale? Tenemos algunos casos de plantas, que además son plantas que también muchas veces los botánicos dicen que ya son plantas que están viviendo más del tiempo que ya deberían de manera natural, ¿no? Que son especies que ya han vivido tantos millones de años que su decaimiento es más o menos natural, ¿sale? Bien, aquí estamos viendo el pedigrí, ¿no? El árbol genealógico de la reina Victoria y la familia en Inglaterra. Y podemos ver también algunos eventos endogámicos, ¿no? Era muy común, ¿no? Que hubiera eventos endogámicos porque eran razas puras y se tenían que mantener así, ¿sale? Normalmente se ha asociado a esta familia con con la hemofilia, ¿no? Si se fijan, aquí hay tasas de mortalidad muy raras, ¿no? Mueren a la edad de 3 años, 4 años, esta murió a los 20, muere en la infancia, no se sabe a qué hora. Alfonso y Gonzalo, los dos mueren desangrados después de un accidente. Y aquí vemos todos los hombres, ¿no? de la familia que eran portadores de la hemofilia. ¿Vale? Aquí está uno, aquí está otro. Y bueno, pues vemos justamente la razón por las cuales se murieron, ¿no? Los blancos, los círculos blancos que representan a las mujeres, eran portadoras también de la hemofilia, ¿sale? Entonces era normal que empezara a ver en los descendientes casos de hemofilia, pues ya, que se estuvieran
expresando, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? No, profe, vamos bien. Ok. Aquí, bueno, esta es otra. No eran nada más los únicos síndromes asociados a las familias reales, ¿no? Por ejemplo, Carlos II de Austria, el que le apodaban el hechizado, tenía esterilidad, impotencia, debilidad muscular, deficiente desarrollo mental, era raquítico, y obviamente en ese entonces, pues, por eso le decían el hechizado, ¿no? Porque decían que había brujería en contra del rey, ¿no? Porque pues era una persona que estaba expresando un síndrome, que ahora sabemos que corresponde al síndrome de Klinefelter, ¿sale? Pero no fueron los únicos que se enfrentaron a esa situación. Darwin también durante mucho tiempo estuvo preocupado de alguna forma por conocer los efectos de la pandemia. En su época no se sabía mucho, se sabían cosas, se rumoraban cosas, y obviamente había una asociación, ¿no? Porque veían ellos que ocurrían cosas raras en la progenie cuando se trataba de personas que estaban emparentadas, y entonces él, por ejemplo, le escribe a su amigo Lubbock, ¿no? Que pues tenían en realidad que buscar alguna evidencia de lo que estaba pasando, ¿no? Ya que pues, había consecuencias, pero no había evidencia directa, decía él, ¿no? Que eran puras creencias. Y que pues era más bien importante que se ahondara en el tema y que vieran qué onda, ¿no? Si era falso, si era verdadero, que los matrimonios entre personas consanguíneas, entre primos, traían consecuencias graves. Y aquí tenemos el pedigrí de la familia Galton Darwin Wedgwood, ¿no? Wedgwood era la familia de su esposa, ¿sale? Ya sabemos que Galton era primo de Darwin, y bueno, aquí estamos viendo pues, algunas cosas raras, ¿no? Por ejemplo, el que más llama la atención es este. Este es un evento que obviamente es un evento endogámico, ¿sale? ¿En dónde más podemos ver? Um, a ver, ven otros eventos endogámicos, chicas, chicos. Poquito arriba del cursor, en medio, ¿Ok? más abajo. Ah, bueno, creo que también, pero más abajo, Más más abajo. abajo. ¿Sí? ¿Este? Creo que ese sería uno y abajo, a la derecha, poquito más, ahí. Creo que ese también es endogámico, ¿no? Estaba pensando en este, pero creo que no. Es que ya había visto, digo, en este árbol creo que ya hay había relaciones entre esos ya de antes, entonces por eso A lo mejor sí, ¿verdad? creo, pero digo, es que está ya muy grande, ¿no? Vamos a ver. Ah, ya lo quité. Es que tenía un acercamiento a uno. Pero bueno, Wedgwood era prima de Darwin, ¿no? Y de los hijos de Darwin parece que algunos por ahí tuvieron enfermedades que tenían que ver o que se relacionan también con depresión por endogamia. ¿Sale? Voy a ver si encuentro otra vez la diapositiva que tenían, donde ya nada más era como un resumen y se veía más claramente la relación que llevaban Darwin y su esposa, y qué tan cercanos estaban, ¿no? Bien, bueno, la endogamia, como les había dicho, está asociada obviamente a efectos negativos en las poblaciones, y el modelo que más se ha utilizado para explicar lo que ocurre con la endogamia y con la problemática que tenemos en la actualidad de especies en peligro de extinción es el llamado vórtice de la extinción, ¿sale? En donde se juntan
varias fuerzas evolutivas para, ahora sí que para darle en la torre a las poblaciones o a la especie, ¿no? Normalmente nosotros podemos tener un tamaño efectivo o demográfico y efectivo de una especie o de una población grande, pero que de pronto puede ser afectado por acciones humanas, ¿no? O en algunos casos por acciones naturales, ¿no? Por eventos naturales como variaciones ambientales o algún evento catastrófico no esperado, ¿no? O los cambios climáticos, que los cambios climáticos de manera natural sí sabemos más o menos cada cuándo se dan, ¿no? Esto lo que lleva o el efecto que produce directo en las poblaciones es una reducción en el tamaño demográfico, pero también más importante en el tamaño efectivo de la población, que está más relacionado con la diversidad genética. ¿Sale? Si nosotros reducimos el tamaño efectivo de la población, es decir, la diversidad genética de una especie, lo que estamos provocando es que haya mayores índices de endogamia, mayores coeficientes de endogamia. Si a esto le sumamos el efecto de la deriva genética, que ya dijimos que es más fuerte, o no sé si ya lo vimos, creo que aquí no, pero bueno, lo adelantamos. El efecto de la deriva genética es más fuerte en poblaciones pequeñas y se empiezan a expresar alelos deleterios, entonces la selección empieza a actuar. Esto aumenta la velocidad en que la población disminuye también, ¿sale? Ya no tiene la capacidad de mantenerse constante y mucho menos de crecer, ¿sale? Al contrario, está disminuyendo otra vez sus números demográficos, pero también su tamaño efectivo de la población, es decir, su diversidad genética está decayendo. Cuando eso ocurre, entra en un círculo vicioso, en un vórtice, ¿no? Se va reduciendo cada vez más, hasta que hay un punto en el que el tamaño efectivo de la población no es suficiente para mantener la población viable en las siguientes generaciones. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? Sí. Si eso ocurre, entonces decimos que llegó al punto de no retorno, ¿no? Podemos tener, o lo que manejan muchos autores es que tenemos especies zombies que no saben que ya están extintas, pero que para los investigadores ya lo están, porque el tamaño efectivo de la población no va a ser suficiente, ¿sale? Comenzará a expresar cada vez más alelos deleterios. Y entonces la adecuación va en disminución, los organismos dejan de llegar a su edad reproductiva y aquellos que llegan a su edad reproductiva o presentan esterilidad o presentan una muy baja viabilidad de sus gametas. Y eso a su vez provoca que la siguiente generación sea más pequeña en cuanto a números, en números demográficos y en números de tamaño efectivo, y al final, pues ya quedan unos poquitos que se mueren y ahí se acaba la especie, ¿no? A esto es a lo que le vamos a conocer como el vórtice de la extinción. Bien, tenemos otra forma también de saber si en una población estamos más riesgosos o menos riesgosos. A esto Haldane le denominó número de equivalentes letales. ¿Sale? En una población normalita habrá muchos alelos que sean desventajosos. Seguramente nosotros por ahí tenemos algunos alelos que si se expresaran en su forma homóziga, causarían alguna enfermedad o algún síndrome, ¿sale? Pero que por fortuna nosotros tenemos en nuestra carga como genotípica como heterócigos, ¿sale? Entonces no hay problema porque compensamos con el alelo bueno la presencia del alelo malo, ¿sale? Hay unos que pueden ser letales, ¿no? No sé si vieron el ejemplo, por ejemplo, de la anemia falciforme cuando vieron selección.
¿Sí lo vieron o no lo vieron? Sí, sí lo vimos. ¿Se acuerdan que en su forma homóziga es letal, no? Pero en su forma heteróziga, pues tenían probabilidad de sobrevivir, ¿no? Esa es más o menos la idea. Entonces, nosotros como individuos podemos ser portadores de ciertos alelos letales, ¿no? En esa condición heteróziga, y no pasa nada, ahí estamos, ¿no? El problema es cuando te juntas con otra persona que tiene esos mismos alelos y que por aquello de las proporciones de Mendel, alguno de los hijos nace con los dos alelos letales y entonces, pues, lástima, ¿no? Entonces, para saber eso, Haldane ideó un número promedio de alelos letales que pueden portar los individuos en la población, ¿sale? Es a lo que llamó los equivalentes letales. Y normalmente, bueno, y denominó también como carga genética. Normalmente, y está mal hecho, lo utiliza la mayoría de la gente como la carga genética, como la carga que traes, como tu genoma, como la representación del genoma que tú portas, y eso está mal. La carga genética únicamente corresponde, como lo planteó Haldane, a los equivalentes letales, nada más, o sea, aquello malo. La carga genética es lo que cargas que está mal, ¿no? No todo en general. ¿Sale? Bien, ¿cómo obtener un número de equivalentes letales? Esta es la fórmula que planteó. Van a ser el número de muertes de individuos con genes cuando se hacen homózigos o alelos cuando están en su genotipo homózigo. ¿Sale? B va a ser el número de equivalentes letales, 1 sobre F. F ya saben que es el coeficiente de endogamia, logaritmo natural, y vamos a necesitar la adecuación de los individuos endógamos sobre la adecuación de los individuos no endógamos. ¿Sale? Para el caso de equivalentes letales en un cigoto, van a ser 2B. ¿Sale? Vamos a multiplicar lo que obtengamos aquí por 2. ¿Sale? Ah, miren, aquí está, lo cambié, no sé por qué demonios cambié mi pedigrí de Darwin-Wedgwood. Aquí se ve más claramente, ¿no? Aquí están los descendientes de la familia Wedgwood. Aquí está Darwin, que viene de una de las hijas Wedgwood con los Darwin. Y acá viene Emma Wedgwood, su esposa, ¿sale? Que viene de la misma línea materna que Darwin. ¿Ya vieron? ¿Sí? Y aquí es donde nacen sus hijos. ¿Sí queda claro? Sí. Sí, profe. Sí. Vale. El organismo, la carga para los hijos fue mayor, la carga endogámica. ¿No? ¿Sí? La normal, cuando le agregamos la F, ¿sale? Y luego se factoriza y se tiene una adecuación en función de la F, ¿sale? Del coeficiente de endogamia. Cuando nosotros metemos la adecuación, acuérdense que estamos hablando de selección natural, ¿sale? Entonces, primero vamos a utilizar nuestra F, la vamos a sustituir en nuestras fórmulas.
Hacemos el álgebra otra vez en función de la adecuación con base en el coeficiente de endogamia, y al final tenemos esto. La adecuación promedio de la población, ¿sale? En una población endogámica va a ser igual a esto. ¿Sale? Y ya nada más tendríamos que sustituir los valores. ¿Sí queda claro? Está sencillo, ¿no? Sí. Y la F aquí multiplicando a la PQ, obviamente, porque con base en en el coeficiente de endogamia, vas a aumentar o vas a disminuir la heterocigosidad en las siguientes generaciones. ¿Sale? ¿Sí queda claro? Sí, W es adecuación par. W es adecuación como lo vieron en selección. Sí lo vieron así, ¿no? Sí, Sí. Ok. W con rayita, pues es W promedio. W sin rayita va a ser la que corresponda a cada uno de los genotipos. ¿Sale? Es muy importante esta ecuación. Uno, porque van a poder medir obviamente el efecto de la selección natural cuando está ocurriendo la endogamia. Pero sobre todo porque esta es de las pocas veces que en genética de poblaciones podemos medir de forma tan certera, estadísticamente hablando, dos fuerzas evolutivas al mismo tiempo. ¿Sale? Va a ser muy complicado que ustedes encuentren este tipo de ecuaciones para medir, por ejemplo, cómo funciona la selección y genético, o peor aún, cómo funcionaría la selección y la deriva genética. Podemos hacer modelos, ¿sale? Pero es más complicado, no es tan sencillo como lo que estamos viendo en pantalla, ¿vale? Acuérdense lo que les dije también al inicio. Cuando metemos más fuerzas evolutivas para tratar de determinar las frecuencias, cómo cambian las frecuencias de una generación a otra, es cada vez más complicado, ¿vale? Para el caso de la adecuación y la endogamia, o la selección y la endogamia, tenemos esta fórmula y ha funcionado, ¿sale? Nos ha funcionado bastante bien, ¿sale? Y el cambio de la adecuación cuando estamos pasando por depresión por endogamia va a ser una función de la P y la Q, es una relación lineal entre el coeficiente de endogamia y la adecuación, ¿sale? Bien, en términos de número de equivalentes letales, ya cuando se han hecho algunos ejercicios, podemos ver más o menos cuántos equivalentes letales estamos portando algunas especies. Para el caso de nosotros, estamos portando entre 3 y 5 equivalentes letales, cada uno de nosotros, ¿eh? Es un promedio. Más o menos es alto, ¿no? O sea, tenemos nosotros entre 3 y 5 alelos letales en nuestro genoma, que por fortuna se encuentran en estado heterózigo, entonces pues, nosotros seguimos vivos, pero la probabilidad de que a la siguiente generación se expresen, pues es alta, ¿no? Entre estos equivalentes letales, uno de los que a mí más me ha llamado la atención, que lo vi en antropología, fue, por ejemplo, el de, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita el nombre, pero es cuando tu sistema inmune ataca a tu sistema nervioso. Y eso porque yo lo descubrí porque un primo lo padeció, y después descubrimos que su abuelo, uno de sus abuelos, lo había tenido también. ¿Sale? Entonces, para que esa condición se desarrolle es porque viene por ambos linajes, ¿no? Entonces resulta que mi abuela, que es la que compartimos, pues seguramente también es portadora o era portadora. Pues ahorita me acuerdo de la enfermedad. Esclerosis. La esclerosis, gracias. Es que son 3 iguales, además. Son 3 síndromes iguales o muy parecidos. Pero sí, la que él tenía era la esclerosis. Muchas gracias por recordarme. Es esa. ¿Sale? Y bueno.
Pero entonces imagínense, ¿no? La probabilidad, parece que no, pero la probabilidad sí puede ser de repente un poquito alta. ¿Sale? En ratones, 2 equivalentes letales. En panteras, tigres, 0.01 a 0.49. Esto parece que es lo que los ha mantenido bien o relativamente saludables, a pesar de que sus poblaciones han sido reducidas. Y bueno, otro que llama la atención, pues las drosofilas, ¿no? También tienen entre 2 y 3 equivalentes letales. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, chicas, chicos? Todo bien. De mi parte, no. Todo bien, profe. Ok. Miren, sí, tengo aquí. Nada más les muestro ya. En el caso que les decía el lobo mexicano, aquí podemos ver el primero de los trabajos, uno de los primeros trabajos que se habían hecho para el rescate del lobo mexicano, ¿sale? De hecho, uno de los autores, que es Phil Hedrick, que es el autor del libro con el que yo llevé genética de poblaciones también, le dio seguimiento al trabajo del lobo mexicano, al programa de reintroducción, unos años, no todo el tiempo. Y de sus primeros trabajos decía esto, ¿no? No había depresión observada en los lobos mexicanos y en los lobos rojos, ¿no? En ambos programas de rescate para la especie. Y de hecho obtuvo, pues aquí vemos en pantalla, ¿no? La viabilidad y la F, ¿no? Cómo iba, decía que pues no había una relación, o sea, era lineal y pues no había bronca, ¿no? Lo mismo para cada uno de los lobos. Y yo me quedé en su último artículo, me parece que lo publica por ahí del 2003, ¿no? Hablando igual de esto. Pero a partir de ese año se comenzaron a ver los efectos de la endogamia, particularmente en el lobo mexicano. Los efectos más notorios era que al principio iban así, como lo vemos aquí en estas correlaciones, ¿no? Iba como normal la viabilidad, pero empezó a decrecer, empezó a bajar. ¿Por qué? Porque se empezaron a expresar los alelos deleterios, ¿sale? Ceguera, cada vez que avanzábamos en las generaciones, los individuos se enfermaban de más juveniles, entonces ya no alcanzaban a reproducirse también, de forma tal que la población que estaba en principio creciendo en este programa empezó a decaer, hasta que les comento que empezaron a meter otros individuos, ¿no? Para tratar de minimizar el efecto de la endogamia, entre estos los del zoológico de Aragón, que en parte ayudaron a que se fueran otra vez purgando estos celos deleterios. Y entonces la población resurgió al grado de que ya se han introducido otra vez en algunas zonas de manera natural, ¿no? Se le anda dando seguimiento a un par de parejitas que parece que ya se reprodujeron en su hábitat. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Nada? ¿Todo bien? Todo bien, todo claro. Ok. Bueno, ya vimos esto. Nada más para ya cerrar. Tenemos otros efectos muy parecidos a la endogamia y que a veces también se relacionan con la endogamia. Yo no he visto, no tengo la traducción literal de esto, ¿no? Lo que saben, bueno, como lo he encontrado, como lo manejan los autores en español, es
así, apareamiento asortativo, ¿no? Positivo y negativo, ¿no? ¿A qué se refiere? Se refiere a cuando hay organismos que por alguna razón se están apareando con organismos que tienen las mismas características o, en el caso contrario, que tienen las características opuestas, ¿sale? Y hay una tendencia. No, de manera natural, nosotros podríamos encontrar que va a haber una proporción de individuos de la florecita rosa que se apareen con la florecita violeta, ¿no? Eso es lo que esperaríamos, que haya ciertos individuos que por azar o porque tienen la misma capacidad, se apareen, ¿sale? Y que también alguna proporción de la población se va a parear entre los mismos colores, ¿no? Algo parecido como los genotipos o parte de los genotipos. Pero por alguna razón, en algunas poblaciones vamos a encontrar fenotipos que se atraen más o que se están apareando más. Aquí estamos viendo a las hipomeas. ¿Sí ubican estas plantitas, estas florecitas? Son muy comunes aquí en el Pedregal. Normalmente, es más, ahí en la facultad, si ustedes caminan por las rejas, entre primavera y verano van a ver lleno de esto, de estas florecitas. ¿Vale? Son así, es esta así tal cual como las ven aquí. Se enredan en las rejas y ahí están floreciendo. ¿Vale? En toda la reserva van a ver estas florecitas. Son muy comunes aquí en el Distrito Federal. Pero bueno, el punto es que este tipo de plantas presenta una tendencia de ese tipo, ¿sale? Vamos a llamarle positivo cuando haya más apareamientos entre individuos del mismo fenotipo de lo que se esperaría por azar, y negativo cuando haya menos apareamientos de estos individuos de lo que se esperaría por azar, ¿sale? Esto puede generar un efecto muy parecido a la endogamia, ¿sale? Aunque se estén reproduciendo individuos que no están relacionados de manera consanguínea, sí se están reproduciendo con organismos que fenotípicamente son iguales, ¿sale? Y entonces esperaríamos que genotípicamente también tuvieran una mayor similitud. A lo mejor no son idénticos por descendencia, pero sí van a ser homózigos, ¿sale? Y esto nos va a llevar a un efecto del tipo de endogamia. ¿Sí queda claro? Sí. Sí. ¿Sale? Esto ya tiene más un poquito relación con genética cuantitativa, pero vale la pena que nosotros tengamos claros que esto puede pasar, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Y vamos a poder hacer, o bueno, si les interesa mucho, también pueden hacer cálculos y modelos similares a los que nosotros trabajamos para ver qué pasa con las heterocigosis, ¿sale? Porque a fuerza están relacionados de manera genotípica también. ¿Cuál es la diferencia de este tipo de sistemas de reproducción y la endogamia? Estas, al igual que endogamia, van a afectar las frecuencias genotípicas, pero nada más de los loci involucrados. Y la endogamia, ¿a quién afecta? ¿Solo afecta a los loci involucrados? No, a todo el genoma. A todo el genoma, ¿de acuerdo? ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro? Sí, Esa va a profe. ser la diferencia que encuentren cuando se topen con un sistema de reproducción asortativo, ajá, y la endogamia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. ¿Este tipo de sistemas puede llevarnos a la endogamia? Sí, en algún momento puede llevar a endogamia, ¿sale? Pero son cosas separadas.
va a llevar a la endogamia porque va a haber un momento en el que todos los que sean del mismo fenotipo van a tener alguna relación consanguínea, aunque sea lejana, ¿sale? Pero mientras haya un balance o haya algunos individuos que independientemente de su fenotipo todavía generan descendencia con los otros fenotipos, aunque sea en menor proporción, entonces va a mantener ahí un balance, ¿sale? Entre la endogamia y no endogamia. ¿De acuerdo? Sí. Sí, Ok. ¿Dudas hasta aquí de la endogamia? Por el momento no. Por el No. momento no. Ok. Bueno. Entonces, vamos a dejar la clase ya hasta aquí. El siguiente tema les tocaría con Richard. Y ya yo le aviso ahorita rápidamente, porque se me olvidó avisarle que ya íbamos a cerrar el tema. Les envío la tarea ahorita en el Classroom. ¿Y ya mandaron sus tareas?